¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 25ª clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy quiero repasar todavía las reacciones de óxido-reducción porque sigue todavía geometría, entonces más adelante voy a estar mezclando todos los temas, así que quiero que quede bien claro el tema de reacciones de óxido-reducción. Para este ejemplo, bueno, para el ejemplo del día de hoy, tengo uno bastante interesante y creo que también va a ser bastante sencillo para que ustedes puedan entender más fácil este tema. De hecho, quiero mezclarlo un poco con el tema pasado. Si se acuerdan, el tema pasado era de... Esperen. El tema pasado era tipos de reacciones químicas. ¿Ok? Entonces quiero ver a ver si podemos repasar dicho tema de tipos de reacciones químicas para que ustedes puedan entender también cómo es que se llevan a cabo. ¿Sale? Vamos a ver. Digamos que en una reacción nosotros tenemos aluminio más ácido sulfúrico. Ay, qué derecho hago las flechas, ¿verdad? Ahí está. Ok, ¿esta reacción de qué tipo es? Si se dan cuenta, nosotros tenemos A más BC. Significa que es una reacción de sustitución simple. Recuerden bien el hecho de cómo están acomodados aquí los compuestos. Este es únicamente un elemento metálico, es aluminio metálico, y se va a combinar con el ácido sulfúrico. Ahora, estos dos se combinan y el compuesto formado te queda como Al. En este caso el Al se va a combinar con el SO4. Significa que te queda 2SO4. Y en esta parte de aquí nosotros tenemos que eliminar, bueno, perdón, no eliminar, nosotros tenemos que poner el paréntesis que le corresponde con un numerito acá afuera que sería un 3. ¿Por qué un 3? Recuerden el número de oxidación que tenemos en este caso en el aluminio. El aluminio está justamente a un lado del silicio, abajo del boro, grupo 3A. Y como ya saben, si es el grupo 3A, significa que tiene 3 de número de oxidación. Por lo tanto, te queda como Al2SO4, 3 afuera, que es el número de oxidación del aluminio, y el 2 es el número de oxidación del sulfato, o sea, del SO4. Más, ¿cuál faltaría? Simplemente el hidrógeno hasta acá. Nada más para que pueda yo ponerlo. Ahora, recuerden cuáles son como los pasos que yo tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es calcular los números de oxidación de todos los elementos que están en la reacción química. En este ejemplo recuerden que los elementos que están solos, no importa cuál sea, son cero. Entonces, en el caso de... esperen. En el caso del hidrógeno y el aluminio tienen ambos cero. Ahora, vamos a determinar el de los otros dos. En este creo que lo voy a hacer con azul. El SO4, este lo voy a hacer hasta acá arriba, tiene el -2 el oxígeno y el hidrógeno tiene +1. Si multiplicamos hacia arriba sería 4 por -2. Recuerden que es así. 4 por -2 son -8. 2 por 1 son 2. Y esta suma debe de darte 0. ¿Qué número sumado? 2 más ese número te da -8 y te da 0. Sería un +6. ¿Por qué? Porque 2 menos 8 es -6. Más 6, 0. Entonces el número de oxidación del azufre es 6. Y ya sabemos cuál es el número de oxidación de aquí del azufre. Paso a la siguiente. Sería, en este caso, para multiplicar en este caso, creo que voy a hacerlo abajo para que ustedes vean un poco más amplio cómo debo de hacerlo. Y ahorita lo borro. Al2, SO4 con un 3 afuera. Fíjense en este ejemplo. En este el oxígeno siempre tiene -2, en eso no ha cambiado. Y el aluminio tiene un +3, que ya les expliqué en el compuesto porque es que el número de oxidación del aluminio es +3. Ahora, 3 por 4 son 12. Ahora, ese 12 tiene que multiplicar al 2 que está arriba. O sea, primero lo que está fuera del paréntesis y luego ya dentro del paréntesis 12 por -2 son -24. Ahora, en el aluminio, 2 por 3 pues son 6. ¿Ok? Ahora, 6
Menos 24 nos da 18, más 18 específicamente. Pero ese lo tenemos que dividir entre 1, no es entre 1, es entre 3. ¿Por qué? Porque 3 por 1 que tiene aquí el azufre sería 3. 18 entre 3, 6. Significa que los números de oxidación de este compuesto, este es un sulfato de aluminio, en el aluminio es 3, en el azufre es 6 y en el oxígeno menos 2. Y ya calculé todos los estados de oxidación de todos los elementos que están dentro de dicha reacción. Ahora, vamos a borrar esta parte para poder continuar. Recuerden, primer paso, determinar números de oxidación. Ahorita el primer paso, digamos que fue identificar el tipo de reacción y ponerla cómo es que se llevó a cabo, pero eso se los voy a dejar para el otro tema. Simplemente lo estoy haciendo yo ahorita para que ustedes sigan repasando sus temas, ¿ok? Entonces, nuestro primer paso ya estuvo, que es sacar los números de oxidación. Lo que sigue, como ustedes recordarán, sería ver cuáles son los elementos que están cambiando de estado de oxidación. En este caso, pues se dan cuenta fácilmente que el aluminio cambia. Y también quién cambia. Fíjense que el azufre está igual, el oxígeno tampoco, pero el hidrógeno sí está cambiando de 1 a 0 y el aluminio de 0 a 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que anotar las semireacciones para saber cuántos electrones son los que están cambiando. Entonces, bueno, lo voy a dejar con azul. Sería aluminio con 0, que es el número de oxidación. Aluminio produce a aluminio más 3. Ustedes ya se dan cuenta cuál es la cantidad de electrones que están cambiando aquí. Si es de 0 a 3, recuerden que el 0 no lo tomamos en cuenta como una recta numérica, significa que son 3 electrones los que está cambiando. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno que tiene más 1, recuerden que el número de oxidación está aquí, no es el de arriba, es este. Número de oxidación más 1. Produce a hidrógeno 2. Recuerden ponerle los numeritos abajo. Aquí me faltó, miren. Hidrógeno 2 con el número de oxidación 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos electrones está cambiando el hidrógeno? El hidrógeno únicamente está cambiando un electrón. Y listo. Ya sabemos cuántos son los electrones que está cambiando en el caso del aluminio y en el caso del hidrógeno. Déjenme copio la tabla de oxidación y reducción para que ustedes recuerden cómo es que le tenemos que hacer. Y ahorita la elimino. Recuerdan, en el caso, por ejemplo, del aluminio que es de 0 a 3, entonces está aquí y se pasa aquí. ¿Sí? Entonces está en esta dirección. Significa que es una oxidación. Cuando es una oxidación es negativo. Y el otro es de 1 a 0, o sea, de 1 positivo a 0. Significa que está en reducción, por lo tanto es positivo. ¿Ok? Entonces, negativo y positivo. Negativo, positivo. Nada más para que no lo olviden. Continuamos. Ya sabemos cuáles son los estados de oxidación. Ya sabemos que se reduce, quién se oxida. Ahora vamos a completar la cantidad de electrones de ambos lados de la ecuación. Ese es el chiste de esta parte, digamos. Saber cuántos electrones tenemos de un lado y del otro. Para eso es que tenemos que complementar en estas ecuaciones con los numeritos que tenemos abajo. Fíjense en la primera. En la primera tenemos un 2 de este lado. Este 2 implica que tienes que pasarle al otro lado. Déjenlo, pongo esto con verdecito. Este tiene que pasar para acá. Al pasar para allá, vamos a obtener aquí un 2. Y este 2 va a afectar a la cantidad de electrones. ¿Qué implica esto? Hagan de cuenta que es como si tuvieras de un lado 6 electrones y del otro lado 6 electrones. Eso equilibra las cargas. Entonces, como un 2 tienes aquí, significa que 2 por 3 serían 6 del lado de estos, del lado de los productos. Y con este 2 que acabo de complementar, se hacen 2 por 3, también 6 electrones. Por eso es que se pone ese 2. Pero esos 6 electrones tenemos que escribirlo. Por lo tanto, voy a escribir la reacción. ¿Dónde? Bueno, acá abajo. La reacción acá abajo te quedaría como 2Al menos
Bueno, no necesariamente escribirla. Ahorita mejor la reescribo. Simplemente la dejo de esta forma. Bueno, luego para no confundirlos, vamos por pasos. Menos 6 electrones, para que vean que ya cambiaron los electrones. Aluminio más 3, 2 abajo. ¿Sí? Ahora, el siguiente pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por este 2 que tenemos aquí. Este 2 va a pasar para acá. Entonces, al pasar este 2 para acá, déjenlo escribo, va a afectar la cantidad de electrones. Ok, acabo de notar que había cometido un error, pero ya lo estamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque ahorita, como les expliqué, aquí se hacen 6 electrones por el hecho del 2 que tenemos aquí. En el de abajo, como también ya les había explicado, este 2 pasa para acá, pero este 2 también pasa para el otro lado. ¿Por qué? Porque aquí se me olvidó ponerle este 2 de aquí. Y ahorita que lo estaba checando me di cuenta que me faltó ponerlo. Significa que acá de este lado también tenemos un 2, ¿ok? Entonces va a afectarlo dos veces. Esto es muy curioso, fíjense. Este 2 va a afectar a los electrones y luego el 2 también los va a afectar. ¿Cuánto significa? Significa que se van a hacer 4 electrones. ¿De qué forma vamos a anotarlo? Significa que te va a quedar como 2H2, acá arriba, caray, más 1, más, en este caso, ¿cuántos electrones quedan aquí? 4 electrones. ¿Por qué? Porque primero afecta una vez y se hacen 2 electrones, pero luego otra vez el otro 2 lo vuelve a afectar y ya se hacen 4 electrones. Produce 2H2C. ¿Sale? Ahora, estas dos recuerden que nosotros tenemos que hacer igual 6 y 4 electrones. Por lo tanto, acá arriba pongo un 4 y acá abajo pongo un 6. Recuerden que simplemente crucé la cantidad de electrones para poderlos igualar. A estos los puedo hacer más pequeños porque son múltiplos. Entonces, como los hago más pequeños, este te queda como 2 y este te queda como 3. ¿Sí ven qué fácil? Le saqué mitad simplemente. Y ahora lo que hago es multiplicar completamente toda la ecuación. El 2 por todo lo que está dentro, propiedad distributiva, y el 3 por también todo lo que está dentro. ¿Ok? Vamos a ver el primero, sería 2 por 2 son 4 aluminios, con 0, menos 2 por, 2 por 6 es negativo, son 12 electrones, produce 2Al2 con un más 3. ¿Sí ven? Simplemente multipliqué 2 por 2 aluminios, 2 por 6 electrones y 2 por Al2. ¿Sí? Siguiente. 3 por 2H2 serían 3 por 2 son 6. 6H2 y arriba un más 1. Más 3 por 4 son 12 electrones para poderlos eliminar. Y produce 3 por 2, 6. ¿Ok? Recuerden que es 3 por este 2. Y aquí te queda, ahí aparece una H2, 0. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos ya tenemos nuestra reacción y ya podemos hacer nuestra suma algebraica. Recuerden que pues directamente se hace 0. Por lo tanto te queda como 4Al 0 más 6H2 más 1 produce 2Al2 más 3 más 6H2. 0. ¿Sí? Ahora, esos valores son los que van en la parte de arriba. Si se dan cuenta, yo ya había escrito unos ahí, pero estos no son los adecuados. Si se dan cuenta, de hecho creo que es el doble. Casi le atinábamos, pero atinarle no es lo adecuado. Aquí hay que calcularlo adecuadamente. ¿Sale? Entonces aquí nosotros tenemos con azul. No, vamos a ponerlo también con rojo. 4 aluminios. Luego 6H2, paso al siguiente, 2Al2 y por último 6H2. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Como ustedes recordarán, simplemente terminamos calculando o poniendo todos los elementos para poder hacer
conteo de los átomos por el método de tanteos. Bien sencillito. La última parte. Aluminios, 4. En los productos, 4. Hidrógenos. En los hidrógenos tenemos 6 por 2, 12. Ah, de hecho era igual que en el otro. Y del otro lado, 6 por 2, también 12. Azufres. 3 por 1 son 3, por 2 son 6. En los reactivos, 6 por 1, pues directamente 6. Reactivos oxígenos, 6 por 4 son 24. Productos son 3 por 4, 12. Por 2, 24. Y si se dan cuenta, ya está balanceada la ecuación. De hecho, algo que también deben de tomar mucho en cuenta cuando estamos hablando de este tipo de reacciones, yo entiendo perfectamente que ustedes dirían, pero esa es mucho más fácil si la resuelvo por método de tanteos, por supuesto. Pero recuerden que el chiste de esto es que lo tienen que hacer por el método redox, ¿ok? Ese es el chiste de estas reacciones, que puedan llevarlas a cabo ya sea por el método de tanteos o por el método redox. Pero en este caso tiene que ser a fuerza el método redox, porque es justamente lo que estamos viendo. ¿Sale? Si se dan cuenta, este ejercicio está bastante curioso por esos aspectos que estamos considerando, en especial por los numeritos de abajo, que se me había pasado ponerle el hidrógeno, pero ya lo corregí. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, fíjense, tenemos ahora un mejor ejemplo, o espero que se considere un mejor ejemplo, para poder explicar esta parte. Si se dan cuenta, este es un poco más largo, pero al final de cuentas viene siendo exactamente lo mismo. Vamos a trabajar. En este es un yodato de potasio. El yodato de potasio, vamos a sacarle sus números de oxidación. Recuerden que en el caso del oxígeno tiene menos 2, el potasio tiene más 1. Entonces sería 3 por menos 2 son menos 6. 1 por 1 pues es 1, significa que el número de oxidación del yodo es 5. ¿Ok? Entonces potasio 1, yodo 5, oxígeno menos 2. Siguiente, este es un ácido sulfuroso. ¿Ok? Número de oxidación es menos 2. O hidrógeno más 1. 3 por menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 6. Lo tengo que poner hasta arriba porque aquí no me deja escribir. 2 por 1, pues 2. Esto para que te dé 0, necesitas un más 4. Y este es el número de oxidación del azufre en este caso. Siguiente, menos 2 más 1. El número de oxidación de, bueno, primero vamos a multiplicar 4 por menos 2 son menos 8. Recuerden que esto nos debe de dar 0. 2 por 1 son 2. Ahora, esto, la suma, ¿cuánto te tiene que dar? La suma te tiene que dar un... Ah, caray, esperen. Qué curioso, ni siquiera yo sé hacer eso bien y ya lo apliqué sin querer. Pero bueno, ahí está. Este nos tiene que dar un más 6. Acuérdense por el hecho del número que nosotros estamos obteniendo ahí. ¿Sale? Más 6. ¿Ok? Porque es 2 menos 8 menos 6. Más 6, 0. Siguiente. Este es un compuesto que no les había enseñado la nomenclatura. Lo que pasa es que estos son compuestos ya superiores que tienen 4 elementos. Este se llama sulfato ácido de potasio. ¿Ok? Este sulfato ácido de potasio que tiene, ¿cómo decirlo? Pues tiene el grupo sulfato, el hidrógeno y el potasio, pero realmente el número de oxidación se calcula exactamente igual. ¿Por qué? Porque obviamente el potasio tiene más 1. El hidrógeno, pues también tiene más 1. O sea, eso no puede cambiar. El oxígeno tiene menos 2. ¿Qué implica esto? Implica que es 4 menos 2, pues nos da menos 8. Aquí es 1 más 1, o sea 2, es como si tuviéramos ahí un 2. Ahora sí, ¿qué número falta? Pues esperen, nos faltaría simplemente un más 6 y listo. Y, o sea, el número de oxidación es igual que en el anterior, más 6. El siguiente está solito. El siguiente, como está solito, sería... Esperen, porque esto ya se me modificó. Sería 0. ¿Sale? 0. Porque es yodo solo.
Y por último, el oxígeno tiene, como ya saben, -2 y el hidrógeno +1. Aquí este no cambia, el agua siempre tiene esos estados de oxidación. Hidrógeno +1, oxígeno -2. Ahora, tenemos que determinar cuáles son los números de oxidación que están cambiando. En el potasio se dan cuenta que no hay cambio, es 1 y 1, y es el único potasio. El yodo sí hay un cambio, fíjense cómo en el yodo del lado de los reactivos, que tiene un +5, cambia a 0. Entonces, vamos a marcarlo. De 5 a 0. A mí a veces me gusta aquí anotar la cantidad de electrones que están cambiando, ya cuando practiquen se van a dar cuenta. En este caso está cambiando 5 electrones. Pero bueno. Hidrógeno se dan cuenta que no está cambiando, es 1, 1, y 1 también, y 1 también aquí no cambia. Azufre, el azufre sí está cambiando, fíjense. Es 4 a 6 aquí y 4 a 6 también acá. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos que hacer un arreglito, pero ya ahorita lo acomodamos. Vamos a ponerlo como si fuera así en este primero. Y se dan cuenta que son 2 electrones. Ese arreglito, ahorita al final cuando hagamos el conteo de átomos, se van a dar cuenta qué tienen que hacer en esos casos. En especial porque se dan cuenta que está cambiando en 2 elementos, en este y en este. Ambos están cambiando exactamente en 6, entonces ahí tenemos que hacer algo. ¿Sale? Pero ahorita llegamos a eso. Primero hay que notar las semirreacciones. Las semirreacciones sería yodo con +5. El yodo con +5, con una diferencia de 5 electrones, está cambiando ¿a qué? A yodo 2 con 0. Y el otro, que es el azufre +4, está cambiando 2 electrones a azufre +6. ¿Sí? Fíjense que los dos, el azufre no tiene ningún numerito abajo, el único que tiene numerito abajo es el yodo. Ahora, vamos a copiar nuestra tablita de oxidación y reducción para ver quién es el que está cambiando. Fíjense aquí, ¿quién es el que está cambiando? Vamos a ponerlo en verde. Es de 5 a 0, significa que está aquí y se pasa a 0. ¿Ven? Significa que ¿cuántos electrones? 5. ¿En qué dirección va? Fíjense que está ganando electrones, por lo tanto es una reducción. Entonces tiene este signo positivo. Y el otro es de 4 a 6. 4 a 6. 2 electrones en signo de oxidación significa que este signo negativo. ¿Ok? Entonces positivo y negativo. Positivo y negativo. Ahora, vamos a complementar la cantidad de electrones. Este 2 va a pasar para acá. Entonces te queda como 2i +5 más 10 electrones. Tomen en consideración que el 2 va a afectar a los electrones. Produce I2, 0. ¿Ok? Y el de abajo, pues ese no cambia. Ese lo pasamos exactamente igual. Sería S +4 menos 2 electrones. Produce S +6. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que multiplicar para igualar los 10 y los 2 electrones a una cantidad igual. ¿Cómo le hago? Pues yo pongo aquí un 2 y abajo un 10. Simplemente estoy utilizando esa reglita para igualar la cantidad de electrones. Y como ya saben anteriormente, esto los podemos sacar mitad o tercio, lo que sea necesario para hacerlo más pequeño. En este sentido, digamos que el 2 se hace 1 y el 10 se hace un 5. ¿Ok? Entonces tenemos que multiplicar todo lo que está dentro de la ecuación. Sería entonces, son 2, está bien, 5, 2, 10, no, está todo bien. Vamos a pasarlo acá arribita. Serían 2i +5 más 10 electrones, en este caso así, produce I2, 0. Y el de abajo sería azufre +4 menos 2 electrones, produce S +6. ¿Sí ven? Pero aquí me faltaron los 5. 5, caray, mejor lo voy a borrar. 5 menos 10 electrones produce 5S +6. Ya lo estaba copiando casi igual.
Ahora sí, la suma algebraica. Ay, aquí tengo que... Bueno, lo voy a recorrer para este lado. Recuerden que esto se hace 0. Entonces te queda como 2i más 5 más 5s más 4. ¿Sí? Produce i2, 0 más 5s más 6. Ahí está. Ahora sí, estos valores que yo tengo los tengo que pasar de este lado de la ecuación. 2 de yodo, pues no hay pierde. 2 de yodo. 5 de azufre, tampoco hay pierde. ¿Sí ven? Ahora, viene lo que les había explicado. El yodo pues se queda con 1. Este no lo puedo modificar, ya lo dejo así. Pero quiero que noten en el caso del azufre. El azufre me dice que le ponga 5. Fíjense de este lado. Quieren que le ponga 5 en uno del azufre. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo modifico en el caso del azufre, por ejemplo, si yo le pongo aquí el 5 a este azufre, van a ser 5 por 1, son 5 azufres, está perfecto. Pero fíjense en el potasio. En el potasio va a quedar mal. ¿Por qué? Porque los azufres ya queda, pero si yo le pongo y lo complemento con un 2, ya serían potasios, ya se hacen 2, pero se hacen 7 azufres y de este lado ya no puedo modificar el azufre. Por lo tanto, no puedo ponerlo así. Y si lo pongo al revés, ya caray, no lo puedo eliminar, pero pues lo bueno es que tengo la goma. ¿A qué me refiero al revés? ¿Qué pasa si lo pongo de esta forma? Si yo pongo el 5 acá, ya son 5 azufres de nuevo, pero se hacen 5 potasios y del lado de los reactivos solo hay 2 potasios. ¿Se dan cuenta de lo que digo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Por eso les dije que cambiaba en ambos. Por lo tanto, puedo hacer esto. 3 y 2. ¿Qué hace eso? Nos hace que tengamos la misma cantidad de azufres, que son 5, y el potasio sigue siendo 2. ¿Se dan cuenta? Bastante curioso este ejercicio. Ahora sí, vamos a anotar todos los elementos para hacer el conteo de átomos y después de que finalice el conteo de átomos, ahora sí vamos a terminar con tanteos. Lo que hice esto es como que me adelanté un poco el hecho de los tanteos, pero era para que se dieran cuenta cómo tienen que hacerle cuando les pasen esos casos que los que cambian sean exactamente los mismos. ¿Sale? Vamos a ver. Sería entonces potasio, yodo, oxígeno, hidrógeno, azufre y hasta ahí. Potasio, tenemos dos de los reactivos. Productos, también dos. Hidrógeno, digo yodo, tenemos dos de yodo. Y productos también tenemos dos. Oxígenos, en oxígenos tenemos 5 por 3 son 15. 2 por 3 son 6. 15 más 6 son 21. 21 oxígenos. Productos, 3 por 4 son 12. 2 por 4 son 8, son 20. Y 1, 21. ¿Sí ven? Lo que pasa es que tenemos dos oxígenos aquí. Hidrógenos. 5 por 2, 10. Hidrógenos de este lado, 3 por 2 son 6. 6. 2 por 1 son 2, son 8. 9, 10. Porque tomen en cuenta esta molécula de agua acá solita. Por último, azufres. Ya sabemos que están bien porque ya lo habíamos hecho, pero igual. 5 por 1 son 5. Ahí Dios parece lo mismo. Ya un poco mejor. Y en el otro es 3 por 1 son 3. 2 por 1 son 2. 2 más 3, 5. Y si se dan cuenta, ahora sí ya está balanceada la ecuación únicamente poniendo estos 3, ay caray, ese 3 y ese 2 de esa forma. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Aquí lo que ustedes deben de hacer siempre es poder modificar, ¿cómo decirlo? Poder acomodar de una forma adecuada cómo deben de quedar estos átomos. ¿Sale? Miren, ya se me había puesto gris la pantalla. Y listo. Esa es la forma en la que se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a ver si nos queda el tiempo para otro. Yo creo que sí. Vamos a probar con otro, pero ahora uno un poco más sencillo para que se haga más bonita la transición para el siguiente ejemplo. ¿Sale? Ok, me equivoqué. Pensé que todavía tenía tiempo, pero ya me di cuenta que no, ya se me acabó la media hora de clase. Estos ejercicios sí se tarda uno bastante en estarlos llevando a cabo, pero no hay problema. Mañana continuamos con otros ejemplos, unos poquito más difíciles, espero, para que ustedes sigan practicando. Pero como siempre,
intenten hacerlos ustedes solos primero, intenten hacer los que ya he resuelto, inténtenlos hacer ustedes solitos para que sigan practicando estos ejercicios que hemos estado viendo, ¿sale? Entonces eso es todo por hoy, espero que estén muy bien y nos vemos mañana.